Hola, conchudes. Hablemos de menstruación. Y en caso de que una mujer tenga flujo, y su flujo en su carne resulte ser sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días, y cualquiera que la toque será inmundo hasta el atardecer. Piola. Según algunas interpretaciones de la tradición judía y la mamá de Carrie, la menstruación es el castigo de Dios a Eva por valerle la mortalidad a Adán, cuando decidió hacerle caso a otra mujer y reclamar acceso a una educación digna, pecado por el cual también la condenó a parir con dolor y estar subyugada al hombre para siempre. Re piola. No sé si quedarme con esto o con Plinio el Viejo diciendo que la mera presencia de una persona menstruando podía arruinar cosechas, agriar el vino, enloquecer perros y alejar tormentas. Hay creencias similares en cuanto a lo sobrenatural o, en algunos casos, lo sagrado de la menstruación en varias culturas. Algunas persistieron hasta la Edad Media e incluso hasta la comunidad científica del siglo XX. Este no va a ser un video tipo ESI sobre la fisiología de la menstruación, aunque deberías ver videos de esos porque son interesantes e importantes, independientemente de si menstruar es algo que no te pasa. Este es un video para explorar la relación que tenemos con la menstruación. Evidentemente esta relación es por lo menos problemática. No digo nada nuevo. La pregunta es ¿por qué? Todavía hay mucho debate sobre el origen del tabú de la menstruación. Hasta ahora no hay resultados concluyentes. Aproximadamente la mitad de la raza humana que existió, existe y existirá tiene un cuerpo con el potencial de menstruar. Y a eso sumémosle que es un requisito indispensable para la continuidad de la especie. La menstruación siempre estuvo, siempre va a estar, es normal y es necesaria. Entonces, ¿no tendría más sentido tener una relación más sana con ella, aceptándola como factor de la naturaleza, a veces inconveniente, pero siempre indispensable, como la lluvia o la noche? En mi video anterior hablo de la idea profundamente clavada en nuestra cultura que posiciona lo femenino por debajo de lo masculino. Y en este caso, la cuestión femenina no es meramente inferior, produce asco, miedo, hasta se le adjudican poderes sobrenaturales y es pretexto de exclusión. Además, la menstruación es vista como signo de debilidad, de enfermedad, de incapacidad, reforzando la relación entre la feminidad y lo débil, lo delicado, lo vulnerable. Pero esperen, la menstruación es también muchas veces en nuestra cultura motivo de felicitación, de celebración. ¿En qué quedamos? Bueno, lo que se celebra es la menstruación como señal de fertilidad, de capacidad reproductiva. La alegría no pasa realmente por el cuerpo que menstrua, sino por la continuidad de la familia que ese cuerpo está garantizando. Se celebra la viabilidad del rol que tiene que cumplir un útero en la sociedad, no el proceso individual de quien rodea ese útero. Ese cuerpo sigue siendo inferior, relegado a un segundo plano y bastante abajo en la lista de prioridades. Por otro lado, a lo largo de la historia se le ha adjudicado a la menstruación capacidades fantásticas y una relación con lo mágico, lo oculto, lo inasible de la naturaleza. En su momento, la sangre podía ser ingrediente de pociones curativas. Y tiene bastante sentido. Hay una correlación entre la ciclicidad de la luna y la humana, presente en muchas culturas a lo largo de los milenios, que identifican a lo femenino con lo lunar, lo oculto, lo oscuro, el agua, lo pasivo, lo negativo, y lo masculino con lo solar, lo visible, la luz, el fuego, lo activo y lo positivo. Pero esto no explica necesariamente la demonización de la menstruación. Todas las cosas que mencioné no son buenas o malas. Y hacerlo necesitaría tomar en cuenta factores históricos y sociales que no voy a detallar.
pero tiene que ver en parte con la tendencia a ver la experiencia masculina como lo normal, lo default. Y la menstruación es algo tan ajeno a esa experiencia que tiene que ser, por consiguiente, lo anormal o directamente paranormal. Y hablando de lo paranormal, revisemos un poco la relación que tiene la religión en general y el catolicismo en particular con la sangre. ¿No fue el mismísimo Jared Leto el que famosamente dijo: beban de esta copa, pues es mi sangre? Mateo 26, 27, 28. Si viene de una vulva puede agriar el vino, pero si viene de venas pulsantes y masculinas lo puede reemplazar. En la Edad Media surgió toda una industria basada en el fetiche que tiene la iglesia con la sangre de Jared y el tráfico de todas las partes del cuerpo u objetos personales de sus mártires. No me consta de ninguna industria dedicada a la colección obsesiva y fetichista de suplementos menstruales de la Virgen María ni de ninguna otra mujer, y no creo que exista. Bueno, quizás en Japón. Esto nos da pie para pensar un poco en la relación que tienen los hombres con la sangre. Sabemos que la sangre menstrual les produce incomodidad o asco o, en el mejor de los casos, indiferencia. Pero cuando la sangre está en un contexto de violencia, produce un efecto, me animo a decir, contrario. Por ejemplo, bañarse en la sangre del enemigo es una expresión que denota virilidad, dominio, fuerza y coraje. Es una fantasía masculina de superioridad, de poder, de dominación. Y no solo se disfruta la fantasía de la victoria, se goza el dolor o el martirio. Pensemos en la gran cantidad de escenas de películas donde vemos a algún héroe desangrándose lenta pero estoicamente. De hecho, a veces el héroe pasa a segundo plano y la protagonista es la violencia, la sangre misma. Esta representación de la sangre produce fascinación e identificación con el héroe, no asco ni miedo, a menos que sea de un género específico, y aún así la demanda por este contenido mueve una industria multimillonaria. Pero esperen, ¿la pérdida de sangre no estaba relacionada con debilidad y vulnerabilidad? Por supuesto, la menstruación no está dada en un contexto de violencia o de guerra. Pero me van a decir que poder sangrar durante una semana sin morir mientras llevas una vida normal denota fragilidad. Lo que ennoblece la sangre es la violencia y el dolor, ajeno o propio, no la capacidad de crear vida. Claramente el problema no está en la sangre en sí, es otra cosa. ¿Dónde está mi Oscar por desangrarme lenta y estoicamente durante 5 días? No tengo ni que actuar. ¿No me enaltece poder ser productiva mientras mis órganos se contraen eyectando sus paredes internas? ¿No soy fuerte? ¿No soy noble? ¿No soy poderosa? ¿Por qué yo soy sucia y Stallone es icónico? ¿Por qué mi menstruación no puede ser algo fascinante o heroico? ¿Por qué mi dolor no vale lo mismo que el masculino? Women are born with pain built in. It's our physical destiny. We carry it within ourselves throughout our lives. Men don't. They have to seek it out. And then they create wars so they can feel things and touch each other. And when there aren't any wars, they can play rugby. And we have it all going on in here, inside. No sé si se dieron cuenta alguna vez, pero vivimos en un mundo donde las mujeres y las disidencias están subyugadas a los hombres. Simplemente no tenemos las mismas oportunidades, las mismas libertades ni los mismos derechos. No se nos valora de la misma manera. Y la pasamos bastante peor en general. A veces, ciertamente, sacamos algunas ventajas, pero siempre son despreciables al lado de los muy serios riesgos que implica existir en este mundo. Y uno de los escenarios donde se ve esa desigualdad es en la menstruación. Primero porque el costo social y económico de menstruar es altísimo en la mayor parte del mundo. ¿Qué pasa, chiquito? Ay, te quedaste encerrado afuera. No. Sí. La mayor parte de los países considera los insumos de higiene menstrual como bienes de lujo, con impuestos que aumentan su precio y hace que no estén garantizados para todas las personas que los necesitan.
La menstruación digna se presenta entonces como un privilegio, cuando en realidad es un derecho. Por eso decimos que menstruar es político, porque es un factor de desigualdad y una barrera, cuando podría tranquilamente no serlo si se contara con políticas educativas y económicas que no castigaran efectivamente al cuerpo que se da el lujo de menstruar. ¿Y de dónde viene esta percepción? Presumiblemente de la ignorancia. Y hay ignorancia porque hasta hace relativamente poco no se hablaba del tema. El nivel de invisibilización de la menstruación es realmente sorprendente, considerando, otra vez, que es un requisito indispensable para la reproducción de la especie y le pasa al 50% de la misma. Lo tenemos hasta programado en el lenguaje. Hay más de 5.000 eufemismos para la menstruación en todo el mundo. 5.000, casi tantos como para Voldemort. ¿Cómo vamos a poder gestionar o siquiera comprender algo que no nos permitimos ni nombrar? Lo que no se nombra no existe. Tenemos tanta inversión emocional en que la menstruación sea invisible que gran parte del marketing y del appeal de los productos de gestión menstrual depende de su capacidad de hacer que no se vea, no se huela, no se note. Hasta hace poco teníamos que usar Gatorade azul para mostrarla en publicidades, y cuando se empezó a dejar de hacer, no faltaron voces indignadas. Hay culturas que hasta usan aplicadores para que nunca tengas contacto con la sangre, nunca te toques la vagina, nunca la veas, no te des cuenta de lo que te está pasando. Y eso sin mencionar el impacto ambiental inútil de todos esos pedacitos de plástico de un solo uso. La otra manera en la que se utiliza la menstruación como arma en contra quienes la experimentan es asumiendo que nos incapacita mental o físicamente. Por ejemplo, usando el síndrome premenstrual como excusa para desacreditar a quienes lo padecen. El cuerpo de mujer se utiliza como arma hace rato ya, y esta es solo una faceta de ese mecanismo. Se ha hablado mucho del ciclo menstrual como maldición, pero la única maldición es la manera en la que se le ha utilizado como mecanismo de poder para subyugar y mantener el orden establecido. Y parte de tal mecanismo se basa en desvalorizar el plano emocional. Lo racional es mejor, y lo racional, ¡caramba, qué coincidencia!, es masculino, mientras que las mujeres somos las emocionales, con nuestros ciclos cambiantes y nuestras hormonas. La capacidad de experimentar emociones se ve históricamente como impedimento para tomar decisiones o de tener cualquier tipo de poder. Mi lectura sobre el tema es doble. Por un lado, hay ciertos tipos de sensibilidad o emocional masculina que sí son válidos, pero se nombran de otra manera para diferenciarlos de los femeninos. Por ejemplo, como ya dije, se habla mucho de que las mujeres son hormonales como algo negativo, pero los hombres cis también son hormonales, producen testosterona, que no es precisamente sinónimo de serenidad y armonía. Y nadie dice que los hombres son demasiado hormonales. Los efectos de la testosterona no se perfilan como una posible consecuencia negativa endocrina, sino como una condición masculina natural e inescapable, y hasta positiva. Este doble estándar se ve con la sensibilidad en general. La sensibilidad masculina se llama pasión, tormento, melancolía, y la femenina se descarta como locura, exageración, histeria. Pero la sensibilidad emocional existe independientemente del género. Lo que pasa es que la masculina se ve reprimida en pos de esta percibida superioridad. Es el precio que tiene que pagar el hombre para obtener los privilegios del poder. Y me parece una lástima, porque ser sensible y emocional en realidad está buenísimo para tomar decisiones y navegar por la vida. No tiene por qué devaluar a una persona, todo lo contrario. La sensibilidad emocional es un tipo de inteligencia. Nos permite empatizar, ver muchas facetas de un asunto, y eso hace que tomemos decisiones más informadas. ¿Qué pasa, Pepuchi? De hecho, me animo a decir que quizás si se incentivara a los hombres a ser más sensibles, empáticos y sinceros con sus emociones, en vez de reprimirlas a toda costa, quizás no estaríamos en este bardo.
quiero hablar un poquito también de la contraparte de esta demonización y estigmatización de la menstruación, particularmente de una tendencia que veo en algunos círculos de sobreidealizar o romantizar lo femenino en general y la menstruación en particular. No tiene que doler, no huele mal. Tus estrías son rayas de tigresa. Ama tu ciclo. Ser mujer es lo más. Siempre tenés que sentirte bien con vos, ser hermosa, pensarte hermosa, sentirte hermosa, disfrutar, acabar, amarte, gozar, ser sana, plena, vibrar alto, siempre arriba, siempre adelante, Barbie, guerrera, leona, reina, diosa. A veces no tengo ganas de vibrar alto ni de amar mi ciclo, ¿sabes? A veces no me gusta menstruar y a veces no me gusta ser mujer. Tengo razones válidas. Ese tipo de pensamiento es posible cuando se tienen privilegios, como cierto nivel socioeconómico o gozar de una buena salud mental. Y que gente con estos privilegios intente imponer este pensamiento como si nuestra única barrera fuera puramente individual y dependiera de nuestra voluntad, nivel de vibración o nivel de amor, me parece por lo menos de mal gusto. La presión constante de tener una relación positiva con todo lo femenino no me resulta tan distinta de la presión constante de demonizarlo. Seguimos poniéndonos imperativos morales, seguimos exigiendo ser mujer de cierta manera y no de otra, sin importar nuestros sentimientos reales, nuestro contexto, nuestros privilegios ni nuestras oportunidades. La obligatoriedad y la falta de libertad de experimentar nuestro cuerpo de manera auténtica nunca se fue, solo cambió de formato. Antes imperaba el mandato patriarcal y ahora encima está de moda el optimismo tóxico. Por ejemplo, el mandato de belleza nunca se fue realmente. Se está cambiando lo que se considera hermoso, y eso está muy bien, pero sigue siendo el ideal al que hay que aspirar para sentirse completa. Sos perfecta como sos. Somos todas hermosas. No tenemos por qué ser perfectas, ni hermosas. Déjenos ser o sentirnos feas en paz. Validemos la fealdad. Basta de la dictadura de la belleza. Dejemos de pensar en la perfección como un estado posible o deseable del ser. No me parece productivo que ninguna manera de pensar ni de ser sea obligatoria, por más positiva que sea, porque así también podemos perder nuestra capacidad de autocrítica o de vivir con nuestras contradicciones y alienamos a quienes simplemente no viven la realidad de esa manera. No me parece justo ni maduro que cuando osamos plantear las facetas más negativas de la feminidad, y las hay, se nos acusa con el dedo de malas feministas, malas mujeres. A veces menstruar es un bajón. Estás resensible, llorás, estás hinchada la panza y las bolas, tenés que estar pendiente y ensucia y huele y duele. Y la idea de que no tenemos que sentir ninguna de esas cosas es solo otro mecanismo que silencia nuestras experiencias y les quita validez. Estoy convencida de que se puede tener una relación positiva con cualquier cosa y al mismo tiempo poder criticarla, no estar de acuerdo y aceptar sus peores facetas. En vez de negarlas y hacer como que no existen, prefiero aceptarlas y además concentrarme en las cosas que sí son positivas de la menstruación. Nos habla sobre nuestra salud, refleja cómo estamos, nos lo muestra, nos hace tomar contacto con nuestro cuerpo como pocas otras cosas. Es algo muy difícil de explicar de la relación de una persona con su propia menstruación. Y creo que está bien que sea difícil de explicar, porque no todo tiene por qué ser lógico y explicable y racional. Y la relación que una persona tiene con su menstruación es muy importante. Siempre hay una relación, aunque se la invisibilice, especialmente si se invisibiliza. No es algo menor, es parte de lo que somos y se nos ha hecho mucho daño durante muchos siglos arruinando esta relación, carcomiéndola desde afuera. Porque cuando la Biblia dice que la menstruación es una maldición sucia, impura, inmunda, nos está diciendo malditas, sucias, impuras e inmundas a nosotras. Y todavía estamos cargando con ese peso y tratando
de sanar esa herida, pero lo que podemos hacer es apropiarnos de eso y resignificar positivamente aquello que fue usado en nuestra contra durante tanto tiempo. Creo que es más constructivo y honesto hacer eso que el imperativo moral del amor propio a toda costa. Por mi parte, me gustaría amigarme un poco con el concepto de suciedad. Todo este culto a lo estéril, a lo puro, a lo blanco, a lo inmaculado, la verdad que me la seca bastante. Me parece una manera de vivir miserable, insípida, constipada, fría, urticante, tensa e inútil. Por ahí lo mejor sería cambiar nuestra relación con la mugre y con lo que nos permitimos tocar. Dejar de aferrarnos al ideal de perfección. Aprender a amar nuestro cuerpo y aceptar que huele, que duele, que chorrea, que suda, que llora y que sangra.